Hola, mucho gusto. Nosotros somos del plantel U21 del Estadio de Puebla, primer grado grupo. Y les presentaremos el tema llamado la estructura de la tabla periódica. Nuestro equipo está integrado por Cristel, Josué, Erdib y Omar. En este video abordaremos el tema de la estructura de la tabla periódica. Te daremos temas que casi nadie conoce y te informarás de cosas que jamás pensaste que tenía que ofrecer. La química a tu vida, y responderemos dudas que tengas con respecto de cómo se formó la actual tabla y en qué principios se basa. Ok, empecemos por el inicio. Como sabemos, en la química se conoce la tan famosa tabla periódica, pero lo que nadie sabe es su estructura de la misma, así que comencemos con un poco de historia de ella. Bueno, muchos científicos de épocas anteriores a la nuestra habían estado indagando acerca de cómo poner orden a los elementos conocidos actualmente y los que aún faltaban por descubrir. El primero en proponer una adecuada acomodación de los elementos fue el científico Mendeleev. Él, junto con otro científico de su época llamado Julius Lothar Meyer, descubrieron y propusieron en forma independiente una tabla de los elementos. Observaron que sus propiedades se acomodaban en orden de aumento de sus pesos atómicos. La tabla de Meyer solo se basaba en las propiedades físicas de los elementos, mientras que la Mendeleev se basaba en las propiedades químicas. Después de largas contiendas entre estos dos grandes científicos, por fin en 1869 la primera tabla se dio a conocer por el científico Mendeleev, siendo el primero en poner un orden en la selva de los elementos. Además de que él dejó espacios vacíos, porque según él, para aquellos elementos que aún faltaban por descubrir, él intentó predecirlos, pero aquí un error que él cometió, porque al intentar hacerlo no tomó en cuenta que él no conocía el valor del elemento selenio, para así hallar el valor del elemento germanio. Jajaja, que esa no se la sabían pegar. Bueno, ahora que hemos oído un poco de la historia de la tabla periódica, pasaremos al tema de relevancia. Mucho se sabe del orden de esta, pero no de su estructura completa. La tabla se divide en tres partes fundamentales. La primera es llamada periodos o renglones de la tabla periódica, y se clasifica en tres partes. El primer período se le llama cortos porque estos contienen de 2 a 8 elementos en total. El segundo se llama largos porque contienen 18 elementos en su totalidad. El tercero se llama superlargos porque contienen más de 18 elementos, ya que lo conforman las tierras raras. La segunda parte de la tabla se llama grupos, y estos agrupan elementos con las mismas propiedades y características, por lo que se les conoce como familias. Actualmente son 2 A y B en los grupos. A se presentan los elementos representativos como la familia de los alcalinos, alcalino-terreos, etc. Y en los grupos B se presentan los metales de transición. En ellos se encuentran los metales más conocidos, dúctiles y con propiedades de valor económico, como por ejemplo el oro. A continuación les dejo con mi otra compañera que les hablará acerca de la tercera parte de la tabla. Para finalizar, se hallan en la tabla periódica los llamados bloques. En ellos está basada la tabla periódica, pues los elementos se agrupan por su configuración electrónica. Al igual que sucede en esta parte llamada bloques, la tabla se divide en 4 bloques correspondientes a los subniveles de energía. Estos son: bloque S se hallan los elementos cuya configuración acaba en el subnivel S, y así consecutivamente pasa con los otros bloques, como es el subnivel P, D y F. El bloque que termina en el subnivel F son las llamadas tierras raras. De esto y más les explicará mi otro compañero. Bueno, antes que nada les menciono que las tierras raras no son otra cosa más que una de las tantas partes de la tabla periódica que se ubica en la parte inferior de la misma. Esta parte es la que está alejada de la tabla porque en ella se hallan los elementos que su extracción del suelo no es tanta como la de los otros elementos. Muchas veces se extraen de otros procesos productivos y algunos son más bien escasos, los que los hacen muy cotizados, sobre todo por su uso en las nuevas tecnologías. Provienen del grupo de los lantánidos, y por lo que es entendido son elementos que sus usos no son del todo utilizados en gran parte de las actividades químicas.
pero no son inservibles, porque sin ellos gran parte de la sociedad conocida no existiría, ya que han aportado cosas para la mejora de las satisfacciones del ser humano. Ahora les hablaré de un científico muy conocido llamado Bohr. Él fue uno de los muchos en descubrir grandes y maravillosas cosas del átomo. Y también aportó para la acomodación de los elementos, pues su teoría fue tomada para eso, porque la configuración electrónica está ligada de algún modo con sus estudios. Bueno, pues eso es todo. Les quisiera hablar de tantas otras cosas, pero el tiempo se nos ha acabado. Espero este video sea de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.